Hoy nuestra clase en el tiempo transcurre más o menos en paralelo a la clase anterior. Vamos a estar, digamos, en el límite de la prehistoria, con estas civilizaciones que son las que van a crear la historia a partir de crear la escritura y documentar su existencia, su realidad de todos los días. Solo que en Mesopotamia estábamos en una cultura que se desarrolló en Asia, en el cercano Oriente, y en este caso vamos a estar en el norte del África, en el noreste del África, en un ámbito, al contrario de Mesopotamia, que era una llanura fértil, acá vamos a estar en un desierto que va a estar atravesado por el río Nilo. Ese río anualmente va a desbordarse, va a inundar parte del territorio, y esa inundación va a dejar como saldo un barro que va a fertilizar el suelo y hacer cultivables esas franjas de terreno a cada una de las orillas del Nilo. Ahí es donde se va a instalar esta civilización que nosotros llamamos Antiguo Egipto. Fíjense que en este mapa tenemos Irak, que es donde estuvimos la clase pasada, y tenemos más hacia la izquierda Egipto, y de paso podemos ver los países que en la actualidad están ocupando esos territorios y conformando ahí distintos países. Este, en cambio, es un mapita más para la clase de arte, en donde tenemos el país estructurado a ambas márgenes del Nilo. Tenemos el Bajo Egipto en la parte que está más cercana al mar Mediterráneo, y el Alto Egipto en la parte que está más hacia el interior del continente africano. Esta división es importante entre el Alto y el Bajo Egipto porque eran dos regiones que alternativamente se fueron amigando y peleando, y esta dualidad entre el Bajo, que era donde residía el poder político y económico, y el Alto, va a marcar gran parte de lo que podemos denominar como la dualidad en el arte egipcio. La historia de Egipto posiblemente sea la historia más documentada de ninguna otra civilización antigua. Aquí en este texto vemos que hay como diferentes niveles de ocupación y de relaciones entre internas y externas de este país. Y en principio el Antiguo Egipto es un periodo de tiempo que va a ir desde el 4000 a.C. hasta el 300 después de Cristo, que va a ser cuando termina la dominación romana sobre ese territorio. La historia egipcia del Antiguo Egipto está siempre contada en dinastías en relación a las familias que ostentaban el poder en cada momento. Esta es una división que ya en el mismo Antiguo Egipto se organizó. Fueron un total de 30 dinastías que a lo largo de 3000 años gobernaron el país. No siempre esas dinastías fueron locales, a veces hubo dinastías extranjeras, y de hecho en el año 330 vemos que comienza la dominación helenística, en el 30 comienza la romana y termina hacia el 300. Casi 400, 395. Este país, como Mesopotamia también, en la clase anterior, es propiedad, entre comillas dicho,
del soberano, no es un lugar en donde haya propiedad privada, los establecimientos agrícolas son del Estado, eventualmente también del clero, eventualmente de algún terrateniente, pero siempre en relación con la familia real y con el poder político del momento. Y claramente es un país básicamente agrícola y que vive del cultivo y de lo que cosechan en estas márgenes que resultan fértiles a los extremos del Nilo. La organización social del país. Nosotros de Egipto seguramente conocemos los jeroglíficos. En esta imagen, de hecho, que está de fondo de pantalla, estamos viendo grabados en la piedra unos dibujos que reconocemos como jeroglíficos. Fue la escritura que inventó esta civilización, la inventó con total autonomía de otros sistemas de escritura que se estaban desarrollando en esa misma época. De hecho, en Mesopotamia se acuerdan que vimos que también había un sistema de escritura cuneiforme en ese caso. Acá el jeroglífico se puede considerar parte del arte en cuanto a que es un dibujo lleno de simbología, lleno de contenido. Y fíjense que ese sistema se inventa también como una necesidad para el crecimiento económico del país, se inventa con fines y se aplica en principio con fines administrativos, pero solo el 1% de la población era el que era quienes manejaban este sistema. Era realmente algo muy críptico, muy, muy reducido a una pequeña élite. Esta es una imagen muy famosa del arte del antiguo Egipto, es el escriba sentado del Louvre, y justamente es una de estas personas conformaban ese 1% que tenían el conocimiento acerca de la escritura y, por supuesto, de la lectura de los jeroglíficos. Y acá en esta puerta, que es parte de una tumba, de un enterramiento, tenemos también con más claridad una serie de jeroglíficos. En el Classroom les puse un juego que ofrece, no me acuerdo ahora muy bien qué museo, en donde ofrece la posibilidad de hacer cuentas con jeroglíficos, utilizando la numeración jeroglífica. Bien, y cultos y prácticas funerarias, que para la historia del arte egipcio es fundamental, porque todo el arte de este país está en función de la vida después de la muerte. Los egipcios tenían organizada su estructuración política en función de la vida después de la muerte. Y toda la religión y todo el arte estaba organizado en esa línea. Ya vamos a ir viendo por qué a medida que avancemos. Y finalmente llegamos al arte. El arte tiene una impronta, un aspecto sumamente característico, sumamente conocido. Yo creo que todos los que estamos aquí en este aula en algún momento hemos visto alguna imagen que refiere a Egipto y hasta seguramente podemos reconocerla sin que nos indiquen que estamos en presencia de una imagen del antiguo Egipto. Es una cultura muy popular, posiblemente la más popular de toda la antigüedad y quizá mucho más que la antigüedad también. Bien, y aquí entramos entonces en nuestro recorrido de arte. Fíjense que acá tenemos una estructura bastante similar, si se acuerdan del Sigurat de la clase anterior, el Sigurat, ese templo mesopotámico, bastante similar a lo que sería el nivel inferior de ese templo, ¿no? Un gran basamento, un gran zócalo con los muros inclinados, es un sistema que se llama de talud, se inclinan para que sostengan mejor, para que repartan mejor la carga de los pesos, de la techumbre en este caso, y para que estén más constituidos.
más sólidamente constituidos, perdón. Esto que estamos viendo acá es una mastaba, y la mastaba es el primer tipo de enterramiento que va a desarrollar Egipto, y es el lugar en donde va a fraguar este culto a la vida después de la muerte, que en realidad no podríamos decir que es un culto a la muerte, sino justamente a la vida después de la muerte, es decir, a la creencia de que la vida que llevamos en la tierra, una vez muertos, se va a continuar eternamente sin los padecimientos de la vida terrenal, en principio en un lugar que no está muy bien especificado, que es el más allá, pero que sucede acá en la Tierra, y que para poder seguir adelante con esa vida eterna, esa persona necesita de una cantidad de recursos que se los tiene que agenciar antes de morirse. O sea, esa vida eterna está apoyada en cosas materiales, y el arte va a estar al servicio de la generación de esas cosas materiales. Con toda esta comparación que vengo haciendo con Mesopotamia, lo que quiero que quede como muy claro es que si bien estamos hablando de dos culturas distintas, estamos hablando de una temporalidad similar y de grandes influencias y de grandes ideas en común. Y es interesante, siempre que estudiamos una cultura, poder vincularla con sus pares, con sus vecinos. Y este era el caso entre Mesopotamia y Egipto. Entonces, esta mastaba es la primera tipología de enterramiento, y les propongo que entremos para encontrar que en el interior de ese espacio vamos a poder ver una gran decoración muraria, una gran cantidad de pintura puesta en el muro, en la pared, o podrían ser una gran cantidad de relieves pintados, puestos en la pared, y una gran cantidad de mobiliario y estatuas que van a justamente ofrecer al difunto todos los medios necesarios para poder seguir viviendo eternamente en el más allá. Esta es un corte para poder entender cómo está constituida una mastaba. Vemos que es un lugar que tiene dos niveles, un nivel que está en planta, a nivel del suelo, y que consiste en una serie de habitaciones, de cámaras, que son las que acabamos de ver, cámaras que van a estar compartimentadas, que van a estar decoradas, y que van a tener en su interior esculturas en piedra. Y en un nivel de subsuelo va a estar la cámara mortuoria real, donde va a estar enterrado el cadáver momificado del dueño de la sepultura, que es lo que podemos observar en la parte de abajo de la imagen. Justamente como el cuerpo era necesario para esa vida eterna después de la muerte, era fundamental que el cuerpo estuviera bien preservado, y que ni el cuerpo ni los elementos de los que se lo rodeaba para poder vivir bien eternamente fueran dañados, fueran saqueados, fueran vandalizados. Por lo tanto, todas las tumbas en Egipcio van a ser una gran caja de seguridad y un gran desafío justamente a la vandalización de estos lugares en tiempo real, más allá de toda la vandalización que vino con la historia, con la Edad Media primero y el resto de los momentos después, hasta por supuesto el máximo momento de las conquistas coloniales. En tiempo real, las tumbas eran objetos de saqueos, básicamente por dos grandes razones. Una, porque escondían tesoros, y otra, porque eran una forma de venganza que se ejercían entre rivales. Poder, de alguna manera, impedir la vida eterna del enemigo.
Fíjense qué pasa cuando a una mastaba se le superpone otra, y otra, y otra. En este caso son 6 mastabas superpuestas, que además esta estructura que estamos viendo encierra unos conjuntos de mastabas todavía más pequeños. Tenemos lo que podemos llamar ya una pirámide, pero una pirámide escalonada, es decir, no la pirámide como a nosotros nos gusta ver, con los ángulos absolutamente rectos y limpios, sino acá tenemos una especie de montaña escalonada, construida en este caso con ladrillos, a la que le va a seguir un intento por superar esa división entre escalones, si bien la estructura escalonada está debajo, pero aquí claramente algo falló en el planteo constructivo y ni siquiera se utilizó como sepulcro en tiempo real. Y finalmente, lo esperado por todos, llegamos a las famosísimas pirámides de Egipto, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, que son un prodigio de la arquitectura antigua, son la obra monumental en piedra más antigua que se conoce. El pueblo egipcio va a elegir la piedra como soporte para sus construcciones funerarias y religiosas. Piensen que la piedra es un material que por su altísima durabilidad podemos vincularlo con la idea de lo eterno, de lo imperecedero, y esos van a ser valores fundamentales en el arte egipcio, ¿no? Lo que pueda tener estabilidad, lo que pueda no variar, lo que pueda mantenerse en el tiempo. Estas pirámides, como seguramente todos ustedes saben, son tumbas, fueron construidas por diferentes faraones para albergar su cuerpo y su ajuar funerario después de su muerte. En la antigüedad estaban completamente revestidas con un acabado de superficie blanco que hacía que el sol reflejara muchísimo más, y en las puntas, en el extremo, había lo que se llama un piramidion de metal dorado, de oro, que por supuesto con el sol brillaba inmensamente. Esta tipología de pirámide tan buscada, tan deseada por los egipcios, está vinculada con el eje de su religión, que es el culto al sol, el culto al dios sol. Piensen que para un país que vive de su agricultura y que todos los años necesita que el río que lo atraviesa se inunde y desborde para dejar el limo que hace fértil a esa tierra, el sol es fundamental para el éxito de toda esa empresa y por lo tanto para poder comer y no entrar en grandes hambrunas que son una constante durante toda la antigüedad. Con lo cual, la pirámide, de alguna manera, es una abstracción geométrica de la caída de los rayos del sol sobre la Tierra. Y por lo tanto, siendo el sol el dios benefactor, el dios benéfico, es un símbolo de ese beneficio, de esa gracia, de ese favor que el dios permanentemente hace. Y al mismo tiempo que es un símbolo, también es un pedido de que esa gracia se continúe implementando, se continúe recibiendo. La última tipología de enterramiento, después de la mastaba y de la pirámide, va a ser el hipogeo, que en lugar de construir una montaña para guardar el cadáver en su interior, directamente van a recurrir a las elevaciones de terreno que hay en el país
y en esas elevaciones cavar fosas hacia el interior y desarrollar sepulturas mucho más sencillas, constructivamente mucho más simples, y fundamentalmente infinitamente más económicas, ¿sí? Las pirámides fueron unas tremendas empresas económicas que utilizaron al 1% de la población para su construcción estacionalmente, en periodos estacionales. Fue un prodigio, por supuesto, constructivo, pero que no siempre las arcas del país se lo podían permitir. Con lo cual, después de la construcción de las famosas pirámides, la tipología se reconvierte y los enterramientos pasan sencillamente a desarrollarse en hipogeos. Acá tenemos un cuadro comparativo que comienza a la izquierda con la mastaba, sigue con la pirámide gradiente que va obteniendo su forma hasta finalmente conseguirla y luego hasta reducirse a una sepultura que conserva toda su, digamos, complejidad interior, pero se alberga en un espacio natural y no necesita construirlo. El recorrido por las tipologías de enterramiento es importante en sí mismo porque justamente el arte, la vida, no solo el arte, sino que toda la historia de Egipto está marcada y atravesada por el culto a la vida después de la muerte, porque además han sido pioneros en estructuras monumentales creadas en piedra, y luego porque en el interior de esas sepulturas es donde nosotros podemos acceder a gran parte del arte que ha sobrevivido y a gran parte del arte que en su momento se creó para esas decoraciones interiores que resultaban fundamentales para el difunto. Para el recorrido por pintura en la clase de hoy me gustó ir al Museo Británico y elegir el ciclo de pinturas de la tumba de Nebamun, que es un ciclo de pinturas bastante completo y por otro lado muy interesante para abordar por las distintas complejidades que presenta. Fíjense qué locura la arqueología, ¿no? Todas estas cosas las conocemos a partir de gente que va al terreno y investiga de mejor o menor modo y logra encontrar estos espacios sepultados en la arena, o sepultados porque se han demolido, porque han caído a su propio peso. Lo cierto es que algún grupo de arqueólogos en el siglo XIX logró encontrar la tumba de Nebamun y extrajo las pinturas que vamos a ver ahora, pero no quedó registro de dónde estaba la tumba de Nebamun, con lo cual en la actualidad se desconoce dónde estaba el edificio del cual salieron estas pinturas. Como ustedes se imaginen, no todos los egipcios tenían una tumba pintada. Claramente estamos hablando de la élite. En el caso de las pirámides estamos hablando estrictamente del faraón. Y en el caso de Nebamun hablamos de un alto funcionario de la corte, ¿sí? Aquí tenemos un fragmento, por supuesto. Lo que vamos a ver hoy son fragmentos de estas pinturas. Y esta puntualmente nos sirve para poder comenzar a hablar acerca del arte en dos dimensiones en Egipto. Fíjense que nosotros estamos muy acostumbrados a que el arte de alguna manera refleje la realidad. Es una costumbre que se origina en el Renacimiento, en Italia, y que de ahí en adelante se impone con fuerza, y que más allá de que después
ha habido algún otro tipo de sistema, ese es el que sigue estando más vigente y más fuerte en el sentido de condicionar nuestra visión, nuestra mirada. Y en general lo tomamos como una referencia acerca de si algo está bien o mal hecho, que se parezca bien o mal a la realidad. Nosotros, para el arte egipcio, de ninguna manera podríamos aplicar ese principio, básicamente porque cuando surge la perspectiva en Florencia en el 1400, el arte egipcio ya tenía 4000 años de antigüedad, ya había pasado este arte que estamos analizando nosotros, con lo cual hablamos de una cultura diferente y de un deseo, un imaginario completamente diferente. En Egipto no había ningún interés de representar la realidad, si bien algunas obras, como por ejemplo El escriba sentado que vimos hace un rato, nos dan la pauta de que los artesanos estaban capacitados para representar la realidad cuando lo querían hacer. Sabían captar las facciones, la expresión psicológica, los movimientos, la gestualidad de la cara, de los ojos, y hay testimonios del arte egipcio en ese sentido. Pero el grueso del arte egipcio pasa por otra intencionalidad. Es un arte mucho más simbólico, un arte de aspectos, ¿no? Mucho más que de representación de la realidad, es mostrar aspectos de la realidad organizadas para el más allá, no organizadas para esta vida, sino con una función para después de la muerte del dueño de la sepultura. Ese código a partir del cual se organiza la composición pictórica en Egipto va a implicar priorizar en cada momento el ángulo que genere la mejor visión de esa parte o de ese objeto que se esté representando. En el caso de la figura humana, y mirando la que tenemos aquí en pantalla, fíjense que esta persona está sentada de perfil, las piernas están de costado, pero el tronco, el pecho está de frente, los brazos también están de perfil, y la cara también está de perfil, pero si pudiéramos ver con más cercanía el ojo estaría de frente. Con lo cual todo el tiempo vamos viendo en la composición de la figura humana una alternancia entre la representación de perfil, porque eso facilita y mejora la identificación de lo que estamos viendo, o la representación frontal. Aprovechamos acá para ver una silla. Gracias al clima tan seco de Egipto han sobrevivido muebles de la época. Es una silla con patas de tijera, sillas transportables. Las sillas eran un gran elemento que marcaban el rango en la antigüedad. Cuando alguien estaba sentado era porque era alguien muy importante. No guardan en ese sentido ninguna relación con el uso que nosotros hacemos de la silla. Y fíjense que el mueble tiene un respaldo que está levemente inclinado, y habían logrado organizar la construcción de muebles con un sistema constructivo realmente fantástico. Para poder organizar, acá tenemos una escena típica de banquete, que es parte de la temática habitual que podemos encontrar adentro de una sepultura. El objetivo de la pintura mural adentro de la sepultura era recrear la vida que el difunto había tenido acá en la tierra, estaba teniendo acá en la tierra, porque de hecho todo esto sucedía en vida del muerto, y de hecho era el muerto el que pagaba toda esta construcción y esta decoración. El objetivo era representar la totalidad de su entorno vital, su familia, sus costumbres, para que justamente al morir siguiera estando representado
siguiera estando, perdón, acompañado a partir de toda esta representación de lo que para él era cotidiano. La escena del banquete es una de las escenas cotidianas que aparecen en una sepultura. Fíjense que para nosotros esta imagen es bien interesante para ver la direccionalidad horizontal que tenía la representación pictórica en Egipto. Fíjense que la obra está dividida en dos partes que podemos llamar dos registros, el superior y el inferior. Esa división se da con una línea muy marcada, muy fuerte, que vemos en el centro de este fragmento. Pero fíjense cómo, además, por ejemplo, todos los asientos de las sillas guardan y componen una misma línea a una misma altura, tanto en el registro inferior como en el superior. Fíjense cómo todas las cabezas están más o menos a la misma altura. Es decir, la organización visual de la imagen se va dando a través de respetar unas alturas, unas indicaciones que nosotros vamos a saber que se utilizaba para la construcción de estas pinturas una grilla que a su vez, una grilla cuadriculada, ¿no es cierto? Una rejilla cuadriculada que a su vez daba cuenta de un canon, es decir, de todo un sistema convenido de representación en la cual se organizaban las partes de la figura de tal manera que la imagen representada fuera creíble. Es decir, había que establecer una proporción entre el largo de las piernas, el largo del torso, el largo de la cabeza, para que en la representación la figura humana tuviera una similitud con el aspecto natural y no fuera algo que llamara la atención negativamente. Este trabajo con cuadrículas y esta adhesión al canon, un canon que va a ir variando en distintos momentos, va a ir levemente variando, pero va a ir variando, nos habla justamente de todo este sistema simbólico que implicaba el arte en este momento. Algo que me interesa decirles es que en muchos libros de arte se hace hincapié con grandes expresiones acerca de la invariabilidad del arte egipcio. El arte egipcio que durante 3000 años nunca cambió. Eso no es así. Eso es una simplificación que, digamos, en un nivel como el nuestro, donde estamos metiéndonos en la historia del arte, tenemos que dar completamente por lo que hoy llamaríamos fake news. Es decir, el arte de Egipto va a mantener una enorme constante, una enorme coherencia durante sus 3000 años de existencia. Pero eso no significa que va a ser inmutable. Va a haber variaciones, va a haber inclusive revoluciones adentro del arte y de las teorías acerca de la representación pictórica. Va a haber escuelas, va a haber influencias y, claro, por supuesto que en una clase no nos vamos a enterar visualmente de esas cosas, mucho menos cuando vemos una sola imagen, pero, digamos, sepan que es un arte de una gran riqueza interior en cuanto a las variaciones que también ha ido ejerciendo. Esta es la figura central del ciclo que estamos recorriendo, y este señor es Nebamun, es el señor que está pagando esta sepultura y este ciclo decorativo, es el señor que seguramente está enterrado en ese lugar que ya se dejó de saber cuál era, o sea, ni siquiera se pudo saber si efectivamente seguía siendo la sepultura de Nebamun. Y acá podemos analizar muchas cosas. O sea, primero podemos contemplar realmente la belleza de la imagen, de esta representación, el
el naturalismo que tiene toda su estructuración antinaturalista, que es fabulosa. Acá lo vemos a Nebamun de pie, representado, como comentábamos recién, con partes de su cuerpo de perfil y con partes de su cuerpo de frente. Está en actitud de cazar unas aves que ya tiene agarradas en su mano. Esas aves están en relación a una gran mata vegetal de papiros que hay a la izquierda, y al costado de Nebamun, al costado derecho, podemos encontrar a una mujer, que es la mujer de Nebamun, y que nos podemos preguntar si era tanto más bajita que él o qué pasaba, ¿no? Lo que pasa acá es que estamos en presencia de lo que se llama la perspectiva jerárquica. Perspectiva jerárquica es asignarle mayor tamaño de acuerdo a la mayor importancia del personaje representado. Entonces vamos a ver que durante todo el arte egipcio van a aparecer figuras en composiciones, como estamos viendo acá, con tamaños muy fuera de la lógica y que responden no a una lógica de cómo era su estatura en la vida real, sino a el nivel de importancia que tenía en la vida real. Nebamun, por supuesto, que es el muy importante. Su mujer, en este contexto, es menos importante que él, aparece representada más pequeña, y debajo de Nebamun, su hija, aparece representada aún mucho más pequeña. Ustedes me preguntarán cómo es que yo puedo decir con tanta certeza que este es Nebamun, que esa señora es la mujer y que la nena es la hija de ellos. Bueno, yo lo estoy diciendo básicamente porque lo dice el British Museum, pero ellos lo dicen porque pueden leer los jeroglíficos que acompañan esta composición, y en toda la pintura funeraria egipcia vamos a encontrar que está historiada, es decir, que está escrita, y que esa escritura, cuando uno la logra descifrar, revela la clave de los nombres de los personajes y de las actitudes, las situaciones en las que se encuentran, las motivaciones, etc. La escritura jeroglífica se pudo leer a partir de mediados del siglo XIX, gracias a una piedra que las expediciones de Napoleón trajeron de Egipto, es la piedra de Rosetta, en donde había una inscripción en jeroglífico, en escritura demótica, que es una escritura, digamos, casera, popular, que se utilizó en Egipto en algún momento, y griego. Entonces, esa relación del griego, digamos, que se podía leer desde la antigüedad, con la lectura jeroglífica, pudo rescatar el idioma el idioma egipcio escrito en los jeroglíficos. Alejandro, hay algunas preguntas. Bueno, podemos... ¿Te parece? Sí, claro, adelante. Si el libro de Hauser abarca hasta el siglo XX y trata de Egipto. El libro de Hauser abarca hasta el siglo XX, y en el volumen y son 2 volúmenes. Yo les compartí uno solo porque el otro no lo tengo. Y en el primer volumen está Egipto, sí, exactamente. Y es muy interesante lo que además Hauser dice sobre Egipto, porque habla justamente de que el artista no es un artista en términos nuestros, el artista es un artesano, es una persona que no trabaja libremente las cosas que le surgen a su creatividad, sino que es una persona que tiene un saber, un oficio, y que trabaja al servicio de la élite, que es la que le indica, por ejemplo, que tiene que representar de esta forma y estas temáticas y de tal o cual modo. Sí, también me preguntan si la mastaba sería para Occidente lo similar a nuestro mausoleo. Sí, de alguna manera sí, podemos equipararlo con el mausoleo, con la bóveda. Es el lugar en donde se va a enterrar en un cofre
que puede ser de piedra, que puede ser de madera, el cadáver del difunto. Se lo va a enterrar en general solo o también sucesivamente con los familiares que vayan falleciendo. Claro, y si todo este arte sepulcral no se exhibía. De ninguna manera, no se exhibía, porque de hecho a estas sepulturas solamente se entraba para enterrar al muerto y se sellaban y nunca más se volvían a entrar. Es por eso que cuando comienzan las expediciones a fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, se van a encontrar cantidades de estas sepulturas intactas y se van a rescatar miles de objetos y miles de tesoros, de hecho, guardados en estos lugares, y se van a rescatar las momias que están, Claro. digamos, que son los cuerpos de estas personas que han sido enterrados en la antigüedad. Perfecto. Acá preguntan si en el mural que vimos del banquete había sirvientes con poca ropa. Había sirvientes, lo de poca ropa no es por los sirvientes, es porque era un pueblo que básicamente utilizaba muy poca ropa. Mírenlo acá a Nevamun, por ejemplo, tiene un pectoral de adorno y está vestido solamente con un lienzo alrededor de la cintura. Pensemos que estamos en el noreste de África, clima desértico, grandes calores, con lo cual digamos, poca ropa es lo habitual. Claro. Hay representaciones de desnudos en el arte egipcio, pero no es lo más habitual, no es lo que va a suceder después en Grecia. También preguntan por qué el ojo de frente. ¿Por qué el ojo de frente? Porque el ojo de frente hace más reconocible la cara de la persona. Es decir, el ojo de frente facilita conocer, de hecho, conocer el ojo como, si se quiere, una expresión del ser, del alma de esa persona. Entonces necesitaba la frontalidad para Claro. poder ser exhibido en su mejor situación. Y una pregunta de Matilde que dice, ¿cómo dijo de la Roseta? La piedra de Roseta, se llama así, Sí. piedra de Roseta, es un fragmento de piedra escrita en donde el mismo texto está puesto en 3 idiomas. Esa piedra se encuentra en el Museo Británico. En el museo. En el Museo Británico. Y al estar escrita en griego, se hizo posible entonces poder descifrar la escritura jeroglífica. Muy bien. Que no fue una cosa matemática ni tan fácil, llevó un montón de tiempo y hubo mucho tiempo estudiando eso, ¿no? Pero simplificadamente fue gracias a ese fragmento que se posibilitó el rescate y poder, hoy hay gente especialista que puede leer jeroglíficos. Claro. Bueno. Bien, seguimos entonces. Miren ustedes lo que son las representaciones en este fragmento de la fauna y de la flora. Fíjense que Nevamun está apoyado sobre una barca y que en el registro inferior, que está muy dañado, se pueden ver los peces nadando en el río. Nevamun está cazando en el estero, está cazando en las orillas del Nilo, parado arriba de su barca, y podemos ver toda la riqueza de la fauna y de la flora del territorio. Siempre estamos dentro del mismo ciclo de pinturas murales de la tumba de Nevamun, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá el tema que mencionaba antes de la direccionalidad horizontal en la pintura. Como todas las figuras, como todas las cabezas de los patos que estamos viendo ahí abajo, todo está organizado hacia una misma direccionalidad y todo está dividido en registros o bandas horizontales. Por supuesto que las historietas y las viñetas se inspiran en este tipo de organización que
que vamos a conocer de la antigüedad. Acá sí tenemos sirvientes, fíjense que tenemos a todas esas personas que están en cuclillas o que están postradas en el suelo. Claramente podemos interpretarlo como el servicio que tenía Nebamun. Están ocupándose de los negocios en el sentido de la caza de los animales, la guarda, la comercialización de los animales. Lo mismo acá. Acá estamos con el ganado mayor, en todo caso. Y fíjense un aspecto que me interesa también que podamos tener en cuenta, que es el uso de la línea y el color, ¿sí? Es decir, estos dibujos están hechos con una línea de contorno siempre. En el arte egipcio vamos a tener la utilización de la línea de contorno, siempre va a haber un dibujo previo y luego se va a colorear. Va a ser recién en las últimas épocas de la antigüedad en Egipto que va a haber lo que podemos llamar una escuela colorista. Pero durante gran parte de la antigüedad vamos a tener o propuestas de bicromía, es decir, con dos colores, o propuestas con bloques de color, que es lo que estamos viendo acá. En el sentido de que no van a aparecer sombras, el color va a ser pleno. Por supuesto que la paleta de colores va a ser muy acotada, como sucede en toda la antigüedad. Pero la figura, la composición va a estar definida por la línea. Miren qué fabuloso en el registro superior la organización de esa cantidad de animales, la organización de las patas, la claridad que puede haber para la lectura de un conjunto que podría resultar tan complejo de representar. La claridad en la representación es el gran objetivo del artesano artista egipcio. Esa claridad está en función del objetivo del arte, que es servirle al difunto en la vida del más allá. Si estuviéramos en un lugar físico, seguramente me hubieran preguntado si había un matafuegos en la tumba de Nebamun pintado en la pared, que es una pregunta que siempre aparece. Fíjense en el registro inferior, en el lado izquierdo, aparece algo que tiene una forma parecida a un matafuego contemporáneo. Evidentemente no había matafuegos en el antiguo Egipto. Esas eran las bolsas en las cuales se guardaban los granos, o bolsas de guardar simplemente semillas o cosas, pero en las representaciones tienen un parecido morfológico muy grande con los matafuegos actuales. Y acá estamos en presencia de la piscina de Nebamun. Esta es una representación absolutamente emblemática en la historia del arte y es parte de lo que hace tan extraordinario este ciclo, porque aquí tenemos una representación con otro tipo de perspectiva, que es la perspectiva que podemos llamar caballera o abuelo de pájaro, en donde lo que estamos viendo, por un lado, lo estamos viendo desde una altura que no es la que nos da nuestra mirada, sino que es como si pudiéramos de repente volar y ver, en este caso, una piscina desde arriba, ¿no es cierto? Y además, todo lo que rodea esa piscina se rebate, se acuesta en el piso y se organiza para que nos ofrezca la mejor visión posible de ese conjunto. Es muy interesante cómo, aún habiendo en esta imagen tanto tipo de organización diferente, la imagen sigue teniendo una inmensa armonía, una gran quietud y estabilidad, y además nos da tanta cantidad de información. Aquí están estas grillas que yo les comentaba hace un rato que se utilizaban
para la confección de las figuras, quizá no de todas las figuras, pero sí de las más importantes, de las figuras que estructuraban de alguna manera un ciclo. Están las grillas cuadriculadas y también esas líneas horizontales que van a generar los registros y a marcar el ritmo de la composición. Y en esta figura tan cercana, por otro lado, en esta representación podemos ver la importancia de la línea de contorno y la forma en la cual el color era aplicado. Ustedes saben que el tema del color es un gran tema, es un tema muy complejo, aún hoy para nosotros es un tema muy complejo, porque si yo les cuento que pinté mi casa de color gris, cada uno de ustedes se va a imaginar un color gris distinto, y no hay una forma en la que yo les pueda indicar con precisión de qué color gris pinté mi casa, porque a lo mejor el color con el que pinté la casa se llama gris humo, o gris perla, o gris noche, o gris no sé qué, y no nos dice nada, ¿sí? No nos da ningún dato concreto para poder entender a qué tonalidad de gris me estoy refiriendo. Sí podemos diferenciar el gris de los otros colores, pero la tonalidad, es decir, el más claro o el más oscuro, la intensidad mayor o menor, no la podemos definir. Nos pasa hoy y pasaba, por supuesto, que en el antiguo Egipto, en la medida en la que había algún tipo de tonalidad. Pero en función de los colores, hay un estudio que nos propone, un estudio que sale del Petrie Museum, por eso les aconsejaba mucho esa introducción al arte que aparece traducida en el Classroom. Fíjense cómo los colores están puestos en relación con elementos fundamentales para la vida en el antiguo Egipto. Es decir, los colores que utilizaban en la composición eran colores que obtenían de la naturaleza o por primera vez en la historia sintetizaban artificialmente, como el color azul, y son colores que los necesitaban utilizar por la simbología que implicaba en relación con la naturaleza. Si empezamos a leer desde la izquierda, fíjense que aparece el sol como lo brillante y como lo blanco. Le sigue lo rojo que puede ser la carne, que puede ser lo rojo del desierto, lo rojo de la sangre, y que aparece como lo seco. El desierto es lo seco, y que se va emparentando con lo verde, que por supuesto es la vegetación, es el papiro, que para poder surgir necesita del vecino al que nos vamos a acercar, que es el agua que es lo azul, y que en este recorrido fuimos yendo desde lo claro, desde lo brillante hasta lo oscuro que va a ser la noche, con el negro y con su contraste, con su opuesto, que va a ser el blanco, ¿no es cierto? Este cuadro me interesó mucho mostrárselos, porque de alguna manera sirve como un esquema para pensar la vinculación muy fuerte que había entre el color aplicado simbólicamente en una cultura con los elementos que eran constitutivos de esa cultura, sin los cuales esa cultura no podía existir de la forma en la que existió, ¿no? El sol, el desierto, la agricultura y el agua claramente son centrales en esta civilización que estamos viendo, y fíjense cómo marcan la gradiente de colores que va a utilizar. Esos colores también aparecen aplicados en estos ataúdes a partir del Imperio Medio van a construirse con madera, adentro van a guardar la momia del difunto y van a presentarse siempre de pie, puestos contra una pared, justamente para generar un realismo mayor acerca de qué es el difunto. ¿Mm? Y ahora
les quiero mostrar una momia y cómo llegamos a obtener una momia. Mummification was developed by the ancient Egyptians to preserve the body for the afterlife. Typically, all internal organs were removed before mummification. Había que remover todos los órganos internos y se conservaban en unos vasos especiales en la sepultura. Luego, todo el cuerpo se cubría con sal durante 40 días para que se secara y perdiera todas las impurezas. Perfumes y resinas para cubrir el cadáver seco y resina que nos permitiera poder encintar, cubrir con vendas todo el cuerpo, generar lo que nosotros conocemos como una momia, ¿no? El proceso se repetía varias veces para justamente fortalecer ese cuerpo. Y se aplicaban distintos tipos de amuletos que tenían que ver con las creencias religiosas, devociones de cada quien. Ibis mummies commonly served as votive offerings to the gods, but this is an unusual case of a bird being mummified with a deceased human. No solo las personas, sino también los animales se momificaban. En la época romana se utilizó poner un retrato de la persona, es decir, en la última época. Luego se lo envolvía en un sudario y se la pintaba y decoraba. Se le ponía el nombre, en este caso estamos en la época de dominación romana, claramente este personaje pertenecía a la comunidad griega. Este es un video que saqué del Getty Museum, y me pareció muy interesante poder traerles así como muy brevemente cuál era el proceso de momificación, porque es algo tan inherente al arte del antiguo Egipto y a la cultura egipcia, que me pareció interesante que pudiéramos, digamos, entender cómo era ese proceso. Claramente la momificación era una actividad religiosa, se realizaba en los templos. Los sacerdotes se encargaban de todo ese ritual, era un ritual que llevaba cerca de 70 días. Esos 70 días servían para preparar los funerales del difunto. Los funerales eran una gigantesca procesión en barco por el Nilo hasta la sepultura, ya sea cualquiera de las tres tipologías que hemos encontrado, con los diferentes templos que estaban anexos, hasta que esa momia era depositada en la sepultura, y la sepultura sellada supuestamente por toda la eternidad. Bien, y hasta acá vimos entonces la representación bidimensional. Vamos a ver algo de la representación tridimensional de la escultura. Fíjense que acá tenemos un caso de perspectiva jerárquica. Él está mucho más alto que ella, no denotando una diferencia de la vida real, sino marcando justamente una diferencia de importancia, de jerarquía. Fíjense que en el zócalo de la pieza hay jeroglíficos que nos cuentan que estamos en presencia de Memi y de Sabu. No son dos sobrenombres que se le han puesto, sino que son los nombres de estas personas. Y podemos ver justamente acá una típica representación escultórica en donde vemos frontalidad, una frontalidad absoluta de la representación, y simetría. Fíjense que si nosotros, cada uno de los cuerpos que tenemos aquí adelante, seguimos la línea, en este caso vertical,
que aparece en el pecho y el corte entre las piernas, tenemos perfectamente una simetría en la composición. Estas son características de la escultura en este periodo. Es una escultura sumamente estática, está literalmente petrificada, no hay espacios vacíos, siempre va a estar adherida al bloque. El bloque vamos a poder seguir viéndolo. Y por supuesto es una representación sumamente convencional. Acá por algún motivo no me está dejando salir, así que perdonen, tengo que volver aquí. Y ahí estamos. Acá tenemos lo mismo, solo que acá lo que hay representado es una tríada. La tríada es un elemento de representación escultórica bastante habitual en el antiguo Egipto, tiene que ver con la representación de deidades, y todos los tocados que ustedes ven ahí están, por supuesto que tienen una gran significación simbólica. Miserinos va a estar en el centro de esta composición. Acuérdense que una de las pirámides era la de Miserinos, con lo cual sabemos que es un faraón. Aquí va a tener un tocado que lo va a señalar como el faraón, y la barba que bueno, acá no nos podemos dar cuenta, pero es una barba postiza y recta, nos habla de que es el faraón y de que está vivo. Si la barba tuviera una curvatura, indicaría que es el faraón, pero que está muerto. Y va a estar vestido con ese faldellín, con esa falda estructurada, una pierna adelantada, los brazos a los costados del cuerpo, muy tenso, muy rígido, con el rostro mirando en alto, lo que se llama una pose muy hierática, muy distante. Y ellas que están a su lado y que parecen desnudas, si ustedes se fijan bien, tienen un vestido, se les puede ver el dobladillo del vestido casi a la altura de los tobillos. Se llama un sistema de representación de aguas, de ropas, de paños mojados, de paños húmedos, porque a la mujer se la representa en muchos casos con un vestido que le tapa el cuerpo, le tapa la desnudez, pero le marca todo el cuerpo. En la antigüedad a la mujer no se la representa desnuda. Al varón sí. En esta cultura raramente, pero a la mujer nunca. Y aquí tenemos otro ejemplo más cercano, que nos permite ver el trabajo que realizaban en piedras muy duras, en donde conseguían acabados de superficie muy brillantes, un acabado perfecto de la pieza, unas facciones extraordinarias en su rigidez, en su estatismo. Hay una transmisión de valores y de sentido que es inmensa. Tenían una tipología de escultura que se llama la estatua cubo, en donde es el cubo de piedra en el que al personaje se lo representa sentado en el piso y con los brazos apoyados sobre las rodillas, y solamente sobresale la cabeza. El motivo por el cual estas piezas eran tan sólidas tenía que ver con la importancia de que, para que el difunto pudiera vivir a través de ellas en toda la eternidad, no tenían que ser frágiles, no tenían que romperse. También va a aparecer la representación zoomorfa, la representación animalista y la representación de figuras híbridas como esta que tenemos acá, como esta esfinge, en donde se compone el cuerpo de un animal con el aspecto, con la cabeza humana y todos los símbolos de representación del faraón, en este caso.
Y la última tipología que les quiero mostrar arquitectónica es el templo. El templo paulatinamente, a medida que vamos avanzando en el tiempo, va a constituirse en el elemento arquitectónico más importante de Egipto, mientras que la sepultura va a tener cada vez menos importancia en cuanto al aspecto, el templo va a tener cada vez mayor importancia. Y vean que recurrimos de nuevo a las paredes con una leve inclinación. Acá estamos en el templo de Karnak, en Luxor. Este es el corte de este templo. Estábamos viendo recién la parte frontal, que se llaman esos pilonos que podemos observar cuando nos ponemos frente al templo. Y aquí en un corte podemos ver la planta del templo y reconocer sus partes, ¿no? El patio, la sala hipóstila, que es una sala repleta de columnas, la pronaos y la naos, que es el santuario. Fíjense en el corte cómo el templo va decreciendo a medida que vamos entrando en él. Este decrecimiento de la estructura va marcando el nivel de restricción para el acceso. Hay una habilitación para ingresar al patio, otra distinta para ingresar a la sala hipóstila, una distinta para ingresar a la pronaos y una prácticamente altamente reservada al faraón y a algún sacerdote para entrar en el santuario propiamente dicho. Este es una imagen de esa sala hipóstila, de esa sala llena de columnas. Miren el tamaño de estas columnas que están aquí con turistas dando vueltas por ahí todavía. Y lo último que les presento es justamente una tipología de columnas que van en la arquitectura de Egipto, que van a estar sumamente emparentadas con los elementos vegetales, con la naturaleza. Vamos a encontrar una tipología que está inspirada en la flor de loto, una columna lotiforme. Hablamos sobre todo de la parte superior de la columna, o en forma de papiro o de campana. Fíjense cómo esa parte superior, ese capitel, se abre, o en forma de palmera. Y estas piezas decorativas que les traje son básicamente para que podamos ver este color azul que va a sintetizar artificialmente Egipto, ver la decoración en jeroglíficos, ver aquí la relación constante que va a mantener el arte con la naturaleza. Y aquí tenemos una representación del hipopótamo que tiene todo el cuerpo enredado con la vegetación del Nilo. Y esto es simplemente la imagen para comenzar la clase de la semana que viene, en donde no vamos a seguir una cronología, sino que hacemos un corte para hablar de una materialidad, ¿no? La clase que viene vamos a hablar sobre vidrios, no solo vidrios en Egipto, sino vidrios en general. ¿Y por qué aparece acá la clase de vidrios? Porque el vidrio es desarrollado en Egipto por primera vez. De hecho, acá tenemos un vidrio egipcio de 1500 años antes de Cristo, un vidrio espeso, fabuloso, y va a ser la temática de nuestra futura clase. Acá le dejo museos y hasta acá llegamos.